distintos de transmisión. Ya vamos a entrar en el tema, y uno de ellos es la Sagrada Escritura. Es la palabra de Dios en cuanto escrita por inspiración del Espíritu Santo, y la otra es la tradición. La tradición recibe la palabra de Dios encomendada por Cristo y el Espíritu Santo a los apóstoles, y la transmite íntegra a los sucesores para que ellos, iluminados por el Espíritu de la verdad, la conserven, la expongan y la difundan fielmente en su predicación. De ahí es que resulta la iglesia, a la cual se le es confiada esta transmisión y la interpretación de la revelación. Ahí también quiero hacer un énfasis en toda aquella gente que dice, no, pues a mí me es suficiente con leer la Biblia en mi casa y con lo que yo entienda, ¿no? O es que Dios está en todas partes y por eso yo no voy a la iglesia. Él está en todas partes. Son excusas que el ser humano pues va poniendo, y mucha gente católica lo hace, lamentablemente. Dice, pues yo nada más lo que Dios me da a entender, y no nos preocupamos por develar esta, es a la luz del magisterio, ¿verdad? Por develar esta verdad a la luz del magisterio. Muy bien, pues miren, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Nos dice Primera de Timoteo 2:4. Dios quiere que todos los hombres se salven, pero no es que Dios me obligue a salvarme, ¿verdad? Porque esta es una verdad que nosotros tenemos que aceptar. Es por eso que para lograr nuestra salvación, dice San Agustín, Dios que te hizo a ti sin ti, no te puede salvar a ti sin ti. Somos libres, pero no podemos quedarnos sin esta salvación, ¿sí? Y es precisamente, el deseo es que Dios nos salve, pero Dios ya nos da la salvación. Depende de nosotros si aceptamos esta salvación. Ya estamos salvados por Cristo, pero obviamente algunos quizá no quieran salvarse. ¿Saben qué es el infierno, hermanos? El infierno es la posibilidad de decirle que no a Dios. Ese es el infierno, la posibilidad de decirle a Dios que no, porque podemos usar nuestra libertad en contra de la voluntad de Dios. ¿De acuerdo? Y Dios pues nos quiere salvar y nos quiere ayudar. Es por eso que la transmisión de la divina revelación nos puede hacer el camino más fácil. Es mucho más fácil conociendo la verdad que ignorando. Si sabemos cómo hacer las cosas, va a ser mucho más fácil que nosotros nos salvemos, porque la verdad de Jesús dignifica a la persona. Una persona creyente, una persona que de verdad cree en Dios, que cree en Jesús, que cree en su palabra, obviamente va a ser una persona dignificada, ¿sí? La misericordia de Dios por eso va a consistir en dos cosas: una en revelarse y otra garantizar que estará con nosotros para que se transmita y se mantenga lo que Él nos ha dicho. ¿De acuerdo? Entonces, miren, el amor de Dios es tan grande que se revela a nosotros. Se revela a nosotros, pero al mismo tiempo va a garantizar que esa revelación llegue a nosotros y que nos llegue íntegra. ¿De acuerdo? Yo pienso que ese es uno de los regalos más grandes de Dios, porque Dios no solamente se revela, sino que va a hacer lo posible para que su presencia, para que su amor, para que su voluntad, para que lo que Él quiere, para que nosotros nos salvemos, pues bueno, se transmita y llegue hasta nosotros. Pues bien, esta transmisión, ya lo comentaba Sada, se hace a través de la tradición apostólica. Nosotros ya sabíamos que la revelación llega a su culmen con Cristo. Cristo nuestro Señor, que es la plenitud de la revelación,
mandó a los apóstoles a predicar a todos los hombres el Evangelio, como fuente de toda verdad salvadora y de toda norma de conducta, comunicándole así los bienes divinos, el Evangelio prometido por los profetas, que él mismo cumplió y promulgó con su voz. Esta tradición pues se va a ir conociendo a través de los apóstoles. De hecho, miren, la Sagrada Escritura nace de la tradición oral. Primero fue la tradición oral. Los apóstoles recibieron el mensaje de Jesús, pero recuerden que Jesús no escribió nada. Jesús no escribió ningún libro, ni una nota, pues siquiera, ojalá tuviéramos una nota, pero no escribió nada. Y los apóstoles tampoco escribieron todos, ¿sí? De hecho, los evangelios solamente tenemos a dos que fueron apóstoles, Mateo y Juan. Lucas no fue apóstol y Marcos tampoco fue apóstol. Fueron discípulos, ¿sí? Fueron discípulos. ¿Qué les quiero decir con esto? Pues que los apóstoles se encargaron de predicar. Jesús lo mandó a predicar. La Sagrada Escritura vino después. Probablemente el primer evangelio se escribió 40 años después, imagínense, ¿no? 40 años después, seguramente que anduvieron investigando qué fue lo que pasó, qué fue lo que dijo Jesús, porque la escritura pues no era algo tan común, no era tan común la escritura. Los hebreos de alguna manera tenían como desarrollado el poder transmitir verbalmente, oralmente su fe. De hecho, pues así lo hacen actualmente. Los hebreos transmiten su fe utilizando la memoria, ¿no? Casi no utilizaron y no utilizan tanto la escritura porque es parte de su cultura, ¿sí? Memorizar, ¿sí? El hecho de memorizar, pues bueno, esta era la cuestión. Y los apóstoles también, ellos no vieron la necesidad de escribir nada hasta después. Esto lo decimos precisamente porque tenemos también la tradición que desgraciadamente muchas iglesias no aceptan. Cristo no ha hablado en la plenitud de la revelación, nos ha hablado en la plenitud de la revelación, pero funda una iglesia con esa finalidad. Cuando Cristo llama a sus apóstoles, lo hace con la finalidad de fundar una iglesia que continuara su trabajo, una iglesia que continuara construyendo, una iglesia que continuara diciendo lo que Él dijo y haciendo lo que Él dijo. En realidad, pues este es el sentido tan grande que tiene el hecho de que Jesús viene, funda una iglesia para poder permanecer Él en su iglesia. Y por eso es que nosotros sabemos que Él convoca a los 12, los llama y les enseña todo lo que Él quería que supieran precisamente para predicar y para llevar la salvación a los demás. ¿De acuerdo? Esto es algo que nos tiene que quedar muy claro porque viene la predicación apostólica, ¿sí? Se pone por escrito ya cuando los apóstoles pues quizás son mayores, oralmente los apóstoles con su predicación y su ejemplo y sus instituciones transmitieron de palabra lo que habían aprendido de las obras y palabras de Cristo, ¿sí? Y posteriormente se hizo por escrito. Los mismos apóstoles, les decía, no todos, pero otros de su generación pusieron por escrito el mensaje de la salvación, inspirados por el Espíritu Santo. Esto es algo muy importante, hermanos, porque obviamente no cualquier escrito pues va a ser inspirado por el Espíritu Santo, ¿sí? Algo que nosotros podemos tener muy claro es que los apóstoles fueron las personas que estuvieron directamente con Jesús, que lo escucharon
y ellos a su vez fueron transmitiendo. Pero no todo quedó escrito en la Sagrada Escritura, no todo quedó escrito. Es por eso que para continuar con la obra de Cristo tuvo que ser importante la sucesión apostólica. Esta transmisión de la divina revelación es continuada por los sucesores de los apóstoles. Los apóstoles, una vez que mueren, instituyen ellos, ya en vida empezaban a instituirse los episcopos. ¿Quién es el episcopo? El episcopo es el vigilante, es el que vigila desde arriba. Y nosotros, si nos vamos a leer a los Hechos de los Apóstoles, pues ya empezamos a encontrar a los primeros obispos. Entonces, los apóstoles dejan, ¿sí?, para que se conservara siempre vivo y entero en la iglesia el magisterio, la enseñanza de Jesús, nombran a sus sucesores. Si ustedes recuerdan, cuando en el equipo de los 12 muere Judas Iscariote, ellos tenían la concepción pues de ser los 12, porque así los llamó Jesús. Eran un grupo de 12 a los que se les reveló de alguna manera especial todo el querer de Dios. Ellos eligieron inmediatamente a otro, que era Matías. Entonces ellos van entendiendo que su labor es en conjunto, y ellos van entendiendo que al paso de la muerte de uno tienen que ir dejando sucesores. Es por eso que esta transmisión de la revelación continúa con los sucesores. Por eso le llamamos la sucesión apostólica. Hacemos un recuento. Dios se revela. Esta transmisión de la revelación divina se nos va a dar en la tradición apostólica. Esta tradición apostólica primero se hace de manera oral. Los apóstoles verbalmente van transmitiendo lo que Cristo dijo y lo que Cristo hizo, porque Cristo no dejó nada escrito. Muy fácil hubiera sido pues leer lo que Cristo, pero no dejó nada. Entonces, esta tradición se transmite primero oralmente, después por escrito, pero cuando los apóstoles mueren, viene la sucesión apostólica. Seguiremos hablando, hermanos, de esto después de un corte. Vámonos a un corte. 5:30, el tema está muy bueno. Si tienes alguna pregunta, alguna duda, si no has entendido algo hasta aquí, con mucho gusto, haznos llegar tu mensaje al teléfono 745-115-4820. Espacio Cristiano. Espacio Cristiano. Espacio Cristiano. Quédense con nosotros. En un momento regresamos. Se escucha una alianza. Las Comadres del Pueblo, La Ocoteña 96.1 FM y La Colorada 92.5 FM, unidas en una sola señal simultánea. Farmacia Veterinaria del Ganadero. Le ofrecemos vacunas, antibióticos, desparasitantes, garrapaticidas, agroquímicos y asesoría técnica. También contamos con accesorios para caballos como frenos, monturas y reatas para lazar. Somos distribuidores del mejor alimento balanceado para aves, cerdos y ganados. Alimento Unión Tepexpan. Calidad que se manifiesta. Todo al mejor precio. Atendidos por el médico veterinario zootecnista Felipe Romero. Ubicados en calle Francisco Villa, a un lado del Neto, Colonia Centro, en Ocotito, Guerrero. Teléfono 745-47-70923. Farmacia Veterinaria del Ganadero, tu mejor opción. Antojitos mexicanos Doña Anita.
Ricos, deliciosos, 100% mexicanos. Ven y prueba nuestras picaditas gigantes a solo 20 pesos. Quesadillas, tacos dorados y tostadas a solo 20 pesos la orden de 5 piezas. Sí, escuchaste bien, 5 piezas por 20 pesos. Además, tacos de cabeza con tortillas hechas a mano. Acompáñalos con ricas aguas frescas combinadas. Antojitos mexicanos, Doña